Oye, hay una estadística que, híjole, me llamó muchísimo la atención preparando esta conversación. A ver, cuéntame. Si tú le preguntas a un grupo de estudiantes universitarios si copian y pegan frecuentemente de Internet para sus trabajos, solo un 30% te va a decir que sí. Y uno podría Bueno, pensar, no es un número tan alarmante, ¿no? exacto, suena controlable. Pero, ¿qué pasa si cambias la pregunta? Si les preguntas si, en el último semestre, entregaron al menos un trabajo plagiado, sin que su profesor se diera cuenta. Ahí es donde el número se dispara. Totalmente, a más del 60%. Esa brecha, o sea, entre lo que se admite como un hábito y lo que realmente sucede, es enorme. Y es justo el territorio que vamos a explorar hoy. Así es. Hoy nos vamos a sumergir en el complejo mundo del plagio académico, específicamente en el contexto universitario de México. Y para guiar la plática, nos vamos a basar en dos documentos muy interesantes. Ok, El primero es una investigación a fondo que se presentó en el Congreso Nacional de Investigación Educativa, donde encuestaron a más de 500 estudiantes de una universidad privada en Puebla. Esa va a ser como nuestra radiografía del problema. la parte dura, los datos. Exacto. Y el segundo es una guía práctica de la Universidad de Murcia que nos va a ayudar a entender que el plagio tiene muchas caras, algunas mucho más sutiles de lo que uno se imagina. Perfecto. Entonces, la misión de hoy es desempacar este fenómeno. No solo para señalar lo que es lo fácil, sino para entender sus causas, por qué es tan común y, esto me parece lo más provocador, si podemos replantear el plagio no solo como una falta, sino como un síntoma y quizá hasta una oportunidad para enseñar a pensar. Exacto. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es plagiar? La Real Academia Española, que citan en la guía, dice que es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. Suena bastante claro, ¿no? Suena a blanco y negro totalmente, pero la realidad académica es una enorme escala de grises. Y ahí es donde la investigación de Puebla pone sobre la mesa una distinción que es crucial. ¿Cuál es? La de plagio intencional versus el plagio no intencional. El intencional es el fraude, el acto deliberado de engañar. Pero el no intencional es otro rollo. A ver, espera, ¿cómo que plagio no intencional? ¿Eso se puede? Suena a una contradicción, como decir robé sin querer. Es una excelente pregunta, porque toca el núcleo del problema. El estudio argumenta que este plagio no intencional, que fíjate que es increíblemente común, tiene raíces profundas en nuestro propio sistema educativo. Desde antes de la universidad. Desde mucho antes. Pensemos en la primaria, en la secundaria. ¿Cuáles son las instrucciones más comunes que recibe un alumno? Copia la lección del pizarrón, transcribe este párrafo, resume este capítulo. Claro. O sea, se nos enseña a copiar, a transcribir y a imitar como operaciones mentales que son fundamentales y hasta válidas. Son los cimientos del aprendizaje. Totalmente. Son las herramientas básicas. Nadie espera que un niño de 10 años desarrolle una tesis original sobre la fotosíntesis. Se espera que la entienda y la pueda reproducir con sus palabras. El tema es que el estudiante llega a la universidad y de repente, de un día para otro, se espera que abandone esas operaciones básicas y salte a un nivel de análisis, de crítica, de creación, y muchas veces sin que nadie le enseñe cómo hacer esa transición. Sin un puente. Sin un puente. Y lo que es fascinante aquí es cómo el estudio conecta esto con un problema estructural más grande en México. ¿Te refieres a las pruebas PISA? A esas mismas, los resultados de los jóvenes de 15 años en comprensión lectora. Los datos que cita la investigación son, contundentes. ¿Qué dicen? Que casi la mitad de los jóvenes mexicanos que están por entrar a la universidad tienen un nivel insuficiente o apenas elemental en habilidades lectoras. La mitad. Sí, entonces si un estudiante no puede comprender a fondo un texto complejo, si no tiene las herramientas para desmenuzar un argumento, sintetizarlo y luego reconstruirlo con su propia voz, ¿qué opción le queda cuando le piden un ensayo de 10 páginas? Pues recurrir a lo que sí sale a hacer, copiar y pegar. Quizá no tanto por deshonestidad, sino por una falta de herramientas. Es casi una estrategia de supervivencia académica. Precisamente, es una deficiencia que se viene arrastrando. Y esto nos lleva directo a los distintos rostros del plagio, porque no todo es tan burdo como copiar un párrafo entero de Wikipedia. ¿Cierto? La guía de la Universidad de Murcia, la que tenemos, es súper útil para desglosar estas formas que son, más sutiles. A ver, entremos en ese terreno porque sospecho que es donde muchos, incluso sin mala intención, podrían estar tropezando. Empecemos con el más conocido, el plagio literal. Este es el clásico.
Copias un texto, palabra por palabra, no lo pones entre comillas y no citas al autor. Ok, el más descarado. El más fácil de detectar y el más descarado, sí. Va. ¿Cuál sería el siguiente nivel de sutileza? Sería el plagio mosaico. Este ya requiere un poco más de esfuerzo, por decirlo así. ¿Cómo funciona? Imagina que construyes un párrafo como si fuera un collage. Tomas una frase de una fuente, otra frase de una segunda fuente, quizá una tercera de un artículo distinto. Las unes, cambias algunas palabras para que suene fluido y listo. Lo presentas como un párrafo de tu autoría. O sea, no es un bloque copiado de un solo lugar. Es un rompecabezas de fragmentos ajenos. Eso ya es mucho más difícil de detectar para un profesor. O para un software incluso. Muchísimo más. Y aquí el estudiante puede hasta sentir que está investigando porque está juntando varias fuentes. Pero el problema es el mismo. Las ideas, la estructura de las frases, no son suyas y no hay crédito. Entiendo. Luego tenemos uno que me parece particularmente interesante. El parafraseado inadecuado. Este es el que me genera más dudas. Parafrasear es poner la idea de alguien en tus propias palabras, ¿no? Se supone que eso es lo correcto. ¿Cómo puede ser inadecuado? La clave está en qué tanto son tus propias palabras. Ah, ok. El parafraseado inadecuado ocurre cuando tomas una oración original y simplemente cambias un par de palabras por sinónimos o alteras un poquito el orden, pero la estructura de la frase, la sintaxis, se queda casi idéntica. ¿Tienes un ejemplo? Claro, si el original dice, la crisis económica de 1929 provocó un desempleo masivo sin precedentes, y el estudiante escribe, la debacle financiera de 1929 causó una desocupación enorme nunca antes vista. Ya entendí. Aunque cites la fuente, el esfuerzo mental es mínimo. No hay una digestión real de la idea, solo es como maquillar la oración original. Sigues pensando con la cabeza del otro autor. Exacto. No estás procesando la idea, solo la estás disfrazando. Y eso nos lleva a los últimos dos, que son casi como imágenes en un espejo. A ver. Primero, el parafraseado no citado. En este caso, el estudiante sí hace el trabajo cognitivo correcto. Lee, entiende y resume la idea de un autor completamente con su propio estilo y sus propias palabras. O sea, lo hace bien. Hace bien la parte difícil, sí. El problema es que al final se le olvida citar la fuente. ¡Qué ironía! Hizo bien lo más complicado, el procesamiento intelectual, y falló en lo más mecánico, que es dar el crédito. Y me imagino que a muchos les pasa por descuido, no por malicia. Sucede muchísimo. Creen que como ya lo escribieron con sus palabras, la idea mágicamente se volvió suya. Pero la idea original sigue teniendo un autor. Claro. Y el último. Es el inverso. El entrecomillado no citado. ¿Cómo funciona ese? Aquí el estudiante hace algo bien. Identifica una cita textual que quiere usar y la pone entre comillas. Con eso señala correctamente que esas palabras no son suyas. Ok, hasta ahí todo bien. Pero, igual que en el caso anterior, omite la referencia. Se le olvida decir de quién son esas palabras entrecomilladas. Es como presentar una evidencia en un juicio y no decir de dónde la sacaste. La evidencia está ahí, pero es inválida sin su fuente. Es increíble la cantidad de trampas en las que se puede caer a veces sin querer. Me pregunto si los estudiantes son conscientes de que esto es plagio. El estudio de Puebla nos debe dar una idea de qué tan extendido está todo esto en la realidad, ¿no? Y aquí es donde los números se vuelven sumamente reveladores. Volvamos a esa contradicción del inicio. De los 524 estudiantes encuestados, solo el 30% admite que frecuentemente copia y pega. Esa es su autopercepción. ¿Cómo se ven a sí mismos? Exacto. ¿Cómo definen su propio hábito? Pero la realidad es otra cuando se les pregunta por acciones concretas. Completamente distinta. Cuando la pregunta es, en este semestre, ¿has entregado un trabajo copiado una o dos veces sin que te descubran? Más del 60% dice que sí. Más del doble. Y el 62% afirma haberlo hecho con al menos uno o dos profesores distintos en ese mismo periodo. La diferencia entre el yo no soy alguien que plagia y el, bueno, sí plagié la semana pasada es abismal. Es una disonancia cognitiva tremenda. Quizá no ven esos actos aislados como parte de una identidad de plagiador, sino como, no sé, soluciones puntuales a un problema. Y el estudio va más allá, ¿cierto? Revela que esto ha generado una especie de economía sumergida. Absolutamente.
Esto ya no es solo un atajo personal, es un mercado. Más del 20% de los encuestados admite haber pagado para que le hagan un trabajo. ¿20%? Y por otro lado, más del 28% ha cobrado por hacerle trabajos a sus compañeros. O sea, más de 1 de cada 4 estudiantes ha monetizado esta práctica. Eso es sistémico. Ya no hablamos de un estudiante desesperado una noche antes de la entrega. Hablamos de una red de oferta y demanda de fraude académico. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué razones dan? El estudio las desglosa y son un reflejo de las presiones del sistema. La razón principal, citada por más del 30%, es la falta de tiempo. Sienten que la carga de trabajo es tan abrumadora que es imposible cumplir con todo de manera original. Esa me suena familiar. La idea de que los estudiantes tienen múltiples trabajos, exámenes, proyectos, es fácil ver cómo la presión del tiempo puede llevar a tomar atajos. Pero la siguiente causa que se menciona, la falta de habilidades, me parece mucho más preocupante. Y conecta directamente con lo que hablábamos de las pruebas PISA. Casi un 30% de los estudiantes está de acuerdo con la afirmación. Copio porque no sé cómo hacer los trabajos que me piden. Es una admisión brutal. Brutal de una carencia formativa. No es que no quieran, es que sienten que no pueden. Y si a eso le sumas el siguiente factor, que es la percepción de impunidad. Tienes la tormenta perfecta. Un 30% copia porque percibe que los profesores no revisan los trabajos a fondo o no les importa. El cálculo es simple. Si la probabilidad de que te descubran es baja y la presión es alta, pues el riesgo parece valer la pena. Me queda una razón más del estudio que me parece la más triste de todas. Es una de las más reveladoras. Más del 22% de los estudiantes siente que en su formación no se le ha enseñado a pensar por sí mismo para poder crear trabajos originales. Es una autocrítica, pero también una crítica directa al sistema. Claro. Están diciendo, me han enseñado a repetir, no a crear. Frente a todo esto, mi primera reacción, y creo que la de muchos profesores, es el castigo. No. Calificación reprobatoria, una suspensión, es trampa y la trampa se sanciona. Fin. Pero la investigación de Puebla propone una perspectiva radicalmente diferente, sobre todo para ese plagio no intencional. Exacto. La propuesta es dejar de ver el plagio únicamente como una falta moral para empezar a verlo como un dato, como un síntoma de algo más profundo. ¿Cómo qué? Por ejemplo. Por ejemplo, el estudio sugiere que puede reflejar una baja autoestima académica. Un estudiante recurre a la copia porque considera, consciente o inconscientemente, que el pensamiento de un autor publicado es inherentemente más válido que el suyo. Es más seguro. Es más seguro reproducir una voz autorizada que arriesgarse con la propia. Anula su propia voz por inseguridad. Y también está la idea que mencionabas antes, sobre el plagio como una etapa necesaria del aprendizaje. ¿Cierto? La investigación se apoya en teoría cognitiva, que explica que el aprendizaje humano sigue una serie de operaciones. Las de primer nivel son las más básicas. Experimentar, entender y, aquí está la clave, imitar y repetir. Son pasos indispensables. Indispensables. Antes de que un estudiante pueda analizar, criticar, juzgar o crear un argumento propio, que son operaciones de nivel superior, necesita pasar por una fase de reproducción para familiarizarse con el lenguaje, los conceptos, el estilo de una nueva disciplina. Es como aprender a tocar un instrumento. Nadie empieza componiendo una sinfonía. Primero practicas escalas, luego aprendes a tocar canciones de otros, imitas a tus músicos favoritos. Es la analogía perfecta. Y solo después de dominar esa base, puedes empezar a improvisar y a crear tu propia música. Exactamente. Querer que un estudiante de primer semestre escriba un ensayo crítico sin haber pasado por la etapa de imitar es como pedirle que componga sin saber tocar las escalas. El plagio en este contexto puede ser una manifestación un poco torpe de ese intento de imitación. Entendido. Entonces, si un profesor adopta esta perspectiva formativa, ¿qué hace cuando encuentra un trabajo plagiado? Porque ignorarlo tampoco es la solución. No, en absoluto. La propuesta no es la permisividad, sino la intervención pedagógica. El estudio ofrece una hoja de ruta muy concreta. A ver. Primero, en lugar de poner un 0 y cerrar el caso, el profesor debería sentarse con el estudiante y usar el plagio como punto de partida para una conversación. La primera pregunta no sería ¿por qué copiaste? Sí, ¿no? Sino ¿por qué elegiste este texto para copiar?
eso cambia todo el enfoque, de una acusación a una indagación. Exactamente. La respuesta a esa pregunta te dice muchísimo. Te revela los criterios de búsqueda del estudiante, su capacidad para discriminar fuentes, lo que él considera una buena referencia. ¿Ya estás evaluando una habilidad? ¿Y luego qué sigue? El siguiente paso es usar ese texto copiado como material de trabajo. El profesor puede guiarlo. Ok, veamos esta fuente que elegiste. ¿Es confiable? ¿Quién es el autor? Ahora busquemos juntos a otro autor que opine lo contrario. Lo estás forzando a hacer lo que no supo hacer solo. Dialogar con las fuentes en lugar de solo transcribirlas. Es convertir un acto de copia en un ejercicio de pensamiento crítico en tiempo real. En esencia es transformar el plagio en un andamio para construir el aprendizaje. Es, sin duda, mucho más laborioso para el profesor que simplemente reprobar, pero es infinitamente más formativo. Es atacar la causa del problema, o sea, la falta de habilidades en lugar de solo castigar el síntoma. Hagamos un balance de lo que hemos explorado. Partimos de que el plagio es un fenómeno mucho más complejo de lo que parece. Tiene muchas caras, desde el copia-pega descarado hasta formas muy sutiles, como el parafraseado inadecuado, donde la línea es muy borrosa. Y vimos que los datos de una universidad mexicana muestran una brecha enorme entre la autopercepción de los estudiantes y sus acciones reales. Acciones que están impulsadas por una mezcla de presión, falta de tiempo, una carencia real de habilidades y la percepción de que, al final, es poco probable que haya consecuencias. Pero creo que la idea más potente que nos dejan estas fuentes es la necesidad de replantear nuestra respuesta. Diferenciar entre el fraude deliberado, que sí, debe ser sancionado, y el plagio que surge de la inseguridad o como una etapa, digamos, inmadura en el desarrollo intelectual del estudiante. Lo que nos lleva a una pregunta fundamental. Si el objetivo final de la universidad es formar pensadores críticos y autónomos, ¿la respuesta al plagio debe ser siempre punitiva? ¿O debemos verlo como una llamada de atención, una oportunidad de oro para intervenir y enseñar precisamente esas habilidades que están faltando? Usando el error como la principal herramienta de aprendizaje. Exacto. Y esto me deja con una última reflexión. Todo el debate sobre el plagio casi siempre pone el foco en la responsabilidad individual del estudiante. Se le exige honestidad, pero si el sistema educativo básico no está proveyendo las herramientas de comprensión, si la universidad misma no enseña de manera activa y explícita cómo investigar, cómo citar, cómo construir un argumento original, ¿no estamos en parte creando un ecosistema donde el plagio se vuelve una estrategia casi inevitable? La pregunta que me queda flotando es, ¿hasta qué punto la responsabilidad de este problema es también institucional?